del cumplimiento de formalidades y desde el punto de vista de los procedimientos que se aplican, ¿no? Y en esa línea es que los países avanzan en mayor o en menor medida, otorgando facilidades a los importadores y eventualmente simplificando o no, digamos, sus procesos o sus procedimientos y las formalidades que se tienen que cumplir para que una mercancía sea internada a un determinado territorio y pueda ser de disponibilidad sin ningún tipo de restricción. En esa línea, a la parte final de la presentación, rescata algunas facilidades, ¿no?, que se han introducido en lo que vendría a ser el proceso de importación en nuestro país y que han marcado diferencias con el proceso clásico, ¿no?, el proceso clásico que se aplica a una importación de una mercancía. Una de ellas ya la habíamos explicado, la vamos a resumir bien rapidito. Una de estas facilidades está precisamente apoyada en lo que vendría a ser el despacho anticipado, ¿no?, la modalidad de despacho anticipado. En condiciones normales, un despacho anticipado es aplicado por cualquier país del mundo y a través de esta modalidad lo que se hace es darle la posibilidad al importador de que pueda pagar de manera anticipada sus tributos aduaneros, pueda presentar de manera anticipada la declaración de importación. Y bueno, ¿por qué alguien haría o tomaría una decisión de esa naturaleza? O finalmente, ¿por qué se ha pensado en crear una modalidad de despacho anticipado, ¿no? Precisamente para generar un escenario en el que se le puedan dar facilidades a la persona que opte por este camino, ¿no? Entonces, en esa línea, cuando alguien hace un despacho anticipado, antes de que llegue la mercancía ya se genera todo el despacho aduanero y se pagan los tributos aduaneros. Entonces, de alguna manera, digamos, el interés del Estado, si ustedes quieren, ya se está precautelando, ¿no? Ya el Estado ha recibido de manera anticipada los tributos aduaneros que deberían percibirse. Por lo tanto, si eso ha acontecido, no debería haber, digamos, mayor riesgo en esa operación, ¿no? No existe el riesgo, por ejemplo, de que esa mercancía se pierda en el trayecto, ¿no?, se pierda en el camino. Imagínense una mercancía que esté ingresando con destino acá a Aduana Interior La Paz y que el transportista en medio camino desaparezca, ¿no? No se olviden que hemos dicho que el Manifiesto Internacional de Carga es el documento, ¿no?, que permite que los transportistas ingresen a un territorio, ¿no?, ingresen a un país. Es como tener una llave, ¿no? Entonces, una vez que un transportista se presenta con un manifiesto en una frontera, él tiene sí la obligación de llegar a la aduana de destino, pero todo ese recorrido pues lo va a hacer prácticamente por cuenta propia, ¿no? No hay un control que esté encima del transportista, ¿no? Y eventualmente podría pasar que si él toma la decisión de no llegar a la aduana de destino, pues desaparece con toda la mercancía y eso podría constituirse en contrabando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vienen los desafíos que se plantean en materia de control para las administraciones aduaneras, ¿no? En esa línea, hemos hablado muchas veces, digamos, que los transportistas, por ejemplo, presentan boletas de garantía, ¿no?, para precisamente dar fe de que van a cumplir a cabalidad con lo que la norma exige en un determinado país. Eventualmente hay seguros, ¿no? Hay seguros en esa línea y a efectos de minimizar el riesgo, ¿no? Hoy por hoy la tecnología también permite, digamos, el uso de mecanismos de control, ¿no? Mecanismos de control que podrían eventualmente reducir o minimizar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los precintos electrónicos, ¿no? Entonces, un transportista podría estar ingresando, transportando carga y esa carga estar precintada de manera electrónica.
Y al hacer uso de estos dispositivos, pues las administraciones aduaneras pueden tener el control de la totalidad del recorrido, ¿no?, que está haciendo un medio de transporte. Y eventualmente, si desaparece, pues ubicarlo rápidamente, ¿no? Entonces, hay mecanismos de control, pero siempre hay un riesgo presente, ¿no? Imagínense, digamos, un transportador que estuviese ingresando una carga de oro, ¿no? El valor de esas mercancías con toda seguridad no cubriría las garantías que eventualmente ha presentado para autorizarse y poder realizar operaciones de transporte internacional, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo, ¿no? Y ese riesgo muchas veces está asociado al tipo de mercancía y al valor que tienen las mercancías. Por eso es que si ustedes revisan legislaciones de otros países, van a encontrar que cuando hay mercancías así de altísimo valor, lo que normalmente hacen algunas aduanas es pedir que se garanticen puntualmente esas operaciones, de tal suerte que prácticamente se reduzca a cero, ¿no?, el riesgo de que eventualmente el transportista o el importador desaparezcan en el recorrido con una mercancía de tales características, ¿no? Entonces, en esta línea, el despacho anticipado, volviendo a lo que explicábamos al principio, el despacho anticipado también le da certeza y seguridad al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se cumplen todas las formalidades exigidas para la importación de una mercancía de manera previa, antes de que ingrese, ¿no? Por ejemplo, si es algo que requiere, digamos, alguna autorización, alguna certificación especial, esos documentos van a estar ya tramitados, van a presentarse. En muchos casos se acepta que se presenten, digamos, no de manera física, sino mediante transmisiones. Antes, y así está nuestra legislación, decía mediante transmisiones vía fax, hoy por hoy mediante transmisiones vía correo electrónico, ¿no? Y de tal suerte que el Estado ya se asegure de que sí está cumpliendo con todo lo exigido, ¿no? Y sobre eso viene el tema del pago de los tributos y la parte tributaria también queda asegurada, ¿no? Pero normalmente cuando hablamos de despacho anticipado, eso significa, digamos, que las mercancías tienen que llegar a su aduana de destino, ¿no? Y así se trabajaba en nuestro país hasta hace algunos años atrás. Si nosotros estábamos acá en La Paz y deseábamos hacer un despacho anticipado, antes de que la mercancía cruce la frontera de Tambo Quemado, por ejemplo, o la de Desaguadero, si venía del Perú, nosotros ya teníamos que haber presentado nuestra declaración acá en la ciudad de La Paz y pagar los tributos, ¿no? Entonces, cumplida esa formalidad, el medio de transporte continuaba, cruzaba la frontera y igualito llegaba aquí a aduana de destino. Pero ¿qué es lo que se ha hecho, no? Se ha pensado que como que el riesgo se ha minimizado, entonces se ha concedido una facilidad a todo aquel el que hace despacho anticipado actualmente, ¿no? Y esa facilidad precisamente está reflejada en la diapositiva, ¿no? El momento que el medio de transporte llegue a frontera, ahí se hace el sorteo de canales, ya no en aduana de destino. Y si en frontera le toca un canal verde, como ya se han pagado los tributos aduaneros, ya se han presentado los documentos exigidos para la operación, se le da luz verde al importador y al transportista para que se vayan directamente hacia sus instalaciones, ¿no? Entonces, ya es una facilidad que se está otorgando al importador, ¿no? De tal suerte de que no tenga que preocuparse de llegar a la aduana de destino y de estar cumpliendo todavía con algunos procedimientos, procesos y demás, que eso obviamente le va a demorar y le va a incrementar el costo, ¿no? Imagínense, digamos, una operación de importación de, bueno, se está acercando la fiesta de Todos Santos, ¿verdad? Y en nuestro país se ha puesto muy de moda, por ejemplo, festejar el Halloween, ¿no? Entonces queda ya muy poco tiempo. Imagínense a alguien que estuviese importando disfraces, ¿no? Y que por el tema logístico tuvo algunas demoras y su mercancía se ha retrasado y está recién por llegar en estos días.
Entonces, hacer un despacho normal en estas condiciones es arriesgarse a que la mercancía no salga antes de Todos Santos. Podría haber demoras en el control, en la aduana de destino y de repente no la tenemos lista, ¿no? O sea, el tiempo que queda es escasísimo. Entonces, el despacho anticipado es una interesante opción, digamos, en una situación de esa naturaleza, porque podríamos hacer nuestro despacho anticipado y directamente en la frontera va a venir este tema del sorteo de canales, ¿no? Y si sale el canal verde, la mercancía es de libre disponibilidad en ese momento. Solamente en rojo y en amarillo se llega a la aduana de destino, ¿no? Y se cumplen con los controles establecidos para los canales rojos, revisión física y documental para el canal amarillo, ¿no? Bueno, otra facilidad que se ha implementado en nuestro país es el despacho en frontera. Precisamente hace algunos años atrás, por el crecimiento económico que tuvo nuestro país y el crecimiento, digamos, de nuestro comercio internacional, los almacenes aduaneros empezaron a verse atestados de mercancías, ¿no? Mercancías que se encontraban en depósito y mercancías que inclusive estaban sobre los medios de transporte esperando ser recepcionadas en las aduanas de destino y esperando espacio para que se descargue la mercancía, ¿no? Entonces, ante esa problemática, ¿qué es lo que sucede? El Viceministerio de Política Tributaria, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que también tiene que ver principalmente con estos temas y trabaja estrechamente con la aduana nacional, generó una norma, ¿no? Una norma promulgada a través de un decreto supremo, el decreto 2295. Y este decreto tiene el objetivo principal, ¿no? De agilizar los procesos de despacho aduanero de importación de mercancías, pero de un cierto grupo de mercancías, ¿no? Y cuál es la facilidad que se otorga a este grupo de mercancías, ¿no? A este grupo de mercancías se les otorga un procedimiento simplificado, ¿no? Un procedimiento en el que se establecen plazos cortos para todos los actores del proceso, ¿no? Y esto está plasmado en un decreto. Eso quiere decir que la aduana nacional no puede cambiar, digamos, esto a través de un procedimiento administrativa emitida solamente por el directorio de la aduana, sino que tendría que gestionarse un decreto para introducir alguna modificación, algún cambio, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que establece este decreto, no? Establece que se va a permitir la nacionalización de determinadas mercancías en la frontera, directamente en la frontera, sobre medios y unidades de transporte, ¿no? Y que este proceso de importación, este despacho de importación, debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Los importadores, y actualmente también pasa, se quejan frecuentemente de que sus despachos de importación demoran demasiado, ¿no? Y en ese entonces también existía, digamos, este reclamo, ¿no? El trámite demora demasiado, ese era el reclamo común, digamos, de parte de todos los importadores, ¿no? Entonces sale este decreto, y este decreto, pero está amarrado, digamos, a dos condiciones, ¿no? Por un lado, para facilitar el proceso y como el mismo se desarrolla en frontera, es necesario resolver el tema de el manipuleo de las mercancías, ¿verdad? Si pensamos en descargar y en volver a cargar en la frontera, pues no va a alcanzar, digamos, el tiempo, ¿no? Y no se va a poder cumplir con esas 24 horas. Pero hay mercancías que son de fácil reconocimiento, ¿no? Y que no es necesario descargarlas de un medio de transporte. Entonces, lo que hace, digamos, esta cartera de Estado es generar un listado a través del cual se establece justamente qué mercancías se pueden acoger a despacho en frontera. Sin embargo, no es una norma de carácter optativo. Ahí viene una complicación que podría eventualmente, tal vez más adelante, ajustarse, ¿no?
¿Qué significa eso de que no es una norma de carácter optativa? Significa que el importador no puede escoger. En este caso, si yo estoy trayendo alguna mercancía que está, digamos, dentro del listado de despacho en frontera, sí o sí la tengo que nacionalizar en la frontera por la que estoy ingresando. Entonces, de repente eso me puede causar complicaciones, ¿no? Si estoy trayendo algo de Chile o del Perú, tal vez va a ser mucho más fácil porque estamos muy cerquita, ¿no? Imagínense algo que esté entrando por Desaguadero. A Desaguadero llegamos en unas 2 horas y media, ¿no? Exagerando 3 horas, ¿no? Entonces podríamos controlar fácilmente esa operación. Pero imagínense que estuviese trayendo mercancías del Brasil y que estuviesen ingresando por Puerto Suárez o finalmente por Guayaramedín. Entonces ahí sí realmente pues ya es bien difícil que podamos llegar. Entonces en esa línea, si bien hay ventajas, por ahí también hay algunas complicaciones desde el punto de vista logístico, ¿no? Entonces esta norma, les vuelvo a reiterar, lo que hace es establecer un listado de mercancías, ¿no? Ese listado se aprueba a través de una resolución ministerial que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, eso quiere decir que esa nómina es flexible, ¿no? Entonces, de repente, si hay algún sector, por ejemplo, empresarial, industrial, algún sector que en el país tuviese muchas complicaciones, no se puede modificar el decreto, pero se puede modificar la nómina, ¿no? Y la nómina se lo puede hacer no haciendo las gestiones ante la aduana nacional, porque la aduana nacional no tiene, digamos, esa atribución, sino ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, suele pasar que a veces muchos importadores se quejan y se quejan y se quejan, pero nunca plantean, digamos, una alternativa o nunca o no presentan una propuesta, un estudio que justifique, digamos, que esa nómina sea modificada, ¿no? Y también puede ser a la inversa, ¿no? De repente, si yo importador veo que mis operaciones de importación demoran mucho en las aduanas de destino, podría tal vez plantear, si cumplo estas condiciones, plantear que me incorporen dentro de este decreto, ¿no? Y de tal suerte que pueda obtener esos despachos en máximo en 24 horas, ¿no? Entonces, siempre caemos en lo que hemos hablado en muchas clases, ¿no? En materia de comercio internacional, en materia de aplicación de regímenes aduaneros, en materia de cumplimiento de procedimientos aduaneros, siempre tenemos múltiples opciones y tenemos múltiples oportunidades, ¿no? Oportunidades que en muchos casos ya están debidamente escritas, debidamente normadas y que están a disposición de los operadores, ¿no? A disposición de los importadores, exportadores, transportistas, para que puedan utilizarlas y mejorar, digamos, sus operaciones, ¿no? Y obtener los mayores beneficios y si es en el ámbito privado, incrementar sus respectivas utilidades, ¿no? Bueno, entre las mercancías con las que ha nacido este decreto está, por ejemplo, el trigo, maíz, harina, cebada, cemento, fierro de construcción, bobinas de papel, ¿no? Cuando hablamos de bobinas de papel, estamos hablando de esas bobinas que utiliza, por ejemplo, la prensa escrita, ¿no? Para hacer los periódicos que vienen en unas bobinas realmente grandes, ¿no? O sea, es muy fácil de reconocer sobre los medios de transporte, ¿no? En el tema del trigo, el maíz, la harina, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, había un importador que realizaba de harina y esta harina venía envasada en sacos más o menos de ese papel medio grueso, ¿no? Apropiado nomás para envasar, digamos, este producto, pero que también revestía cierta fragilidad en cuanto si es que no se daba un manipuleo adecuado. Entonces sucede que ese importador normalmente en cada operación tenía mermas, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar descargando, cargando, digamos, sus sacos de harina, eventualmente algunos sacos terminaban rompiéndose y bueno, esa harina finalmente se malograba, ¿no? Y
al producirse esto repetidamente en muchísimas operaciones, pues sí les representaba un gasto y una pérdida bastante considerable, ¿no? Entonces, el tema de tener la posibilidad de que se despache sobre carro y hacerlo directamente en frontera, eventualmente representaba, digamos, sí, una interesante opción, digamos, para alguien que trabaje bajo esas características, ¿no? Un poquito en estas diapositivas está justamente el resumen de lo que habíamos hablado. Cómo se maneja este tema del despacho en fronteras, ¿no? Parte incluso desde la misma, desde el mismo inicio de la operación de tránsito aduanero, ¿no? Desde la misma gestión de manifiestos, ¿no? En este caso, digamos, el transportista va a elaborar su carta aporte y el manifiesto, como siempre hemos estado señalando en muchísimas otras clases, y bueno, va a ingresar estos datos en los sistemas informáticos de la aduana, ya no en Sidonea, sino actualmente en Suma, y en todo lo que tiene que ver con el tema del manejo del régimen de tránsito, y va a consignar el decreto, la información, ¿no? De que la operación viene, digamos, bajo Decreto Supremo 2295, ¿no? Y bueno, señalar la aduana de frontera como aduana de destino, ¿no? Se va a memorizar el manifiesto, se lo va a imprimir y bueno, se lo va a presentar ante la administración aduanera, ¿no? La aduana nacional, ¿qué es lo que hace en frontera? Va a verificar, digamos, que el manifiesto y la documentación soporte realmente corresponda a una mercancía que pueda acogerse al Decreto Supremo 2295, ¿no? Eh, Se va a cumplir con las formalidades establecidas para el control de la operación de tránsito, el tema de control de plazos, el tema de finalmente del pesaje del medio de transporte, y bueno, ahí viene una parte interesante, ¿no? A diferencia de otros casos en los que se da la autorización para que la mercancía o el medio de transporte ingrese y se instruye que el medio de transporte ingrese a un área que se habilite expresamente para ese tema, ¿no? Y es un área de resguardo, ¿no? De resguardo a efectos de que puedan cumplirse con todos los pasos que van a venir inmediatamente después. En estos casos, el decreto 2295 establece, por ejemplo, que el concesionario de depósito tiene que actuar también de manera rápida y expedita, ¿no? Entonces, todas las tareas que normalmente suele hacer en un proceso normal, que tienen que ver con la verificación del medio de transporte y de la carga que está arribando, se tienen que realizar de manera expedita, de manera rápida, de manera inmediata, ¿no? Entonces, la verificación en el sistema informático de la información introducida, si existe algún error o alguna observación, esa comunicación también tiene que ser realizada inmediatamente a la administración aduanera y tiene que procederse para cumplir con lo que dice un proceso normal, tiene que procederse con la ubicación de esa mercancía como si estuviese en un depósito aduanero a través del sistema informático, ¿no? Y la emisión del parte de recepción se realiza prácticamente de forma inmediata, ¿no? El plazo máximo que tiene el concesionario de depósito, el almacenero, si ustedes quieren, en otras palabras, está establecido por decreto que ese plazo máximo debe ser de 1 hora, ¿no? Y todas estas operaciones se van a realizar con el medio de transporte ubicado en esa área de resguardo, ¿no? Y con la carga encima del medio de transporte. Bueno, una vez que se han cumplido esas formalidades y se ha emitido el parte de recepción, también existen plazos establecidos para los otros actores, ¿no? El despacho de importación para estas mercancías tiene que realizarse también de manera inmediata. Eso significa que el despachante de aduanas, el declarante que va a presentar la mercancía, tiene también que efectuar la parte de su proceso de manera ágil, rápida, a efectos de que se pueda cumplir con el objetivo, digamos, de este decreto, ¿no? Va a efectuar la elaboración de la declaración, el pago de los tributos aduaneros
y bueno, va a presentar la documentación a través del sistema informático a la administración aduanera, ¿no? Acá también se han introducido facilidades, ¿no? Ustedes saben que las mercancías, una vez que son, o perdón, la declaración, una vez que es presentada a la administración aduanera, siempre tiene que someterse a un proceso de control, ¿no? Y en esa etapa del proceso se establece si el despacho va a ser revisado o no. En el caso de despacho en frontera se han determinado solamente dos canales, ¿no? Si es canal verde, autorización automática para que el transportista, el importador pueda retirar las mercancías del área de resguardo y no se requiere, digamos, mayor cumplimiento de formalidades, ¿no? No es necesario que se esté presentando físicamente la DUI, ni estar esperando firmas y sellos que señalen, digamos, que se ha dado la autorización de levante, ¿no? Todo esto se lo hace de manera automática a través del sistema informático. Solamente si el resultado es un canal rojo, en ese caso viene también la intervención inmediata de un técnico de aduana, el técnico que es sorteado por el sistema informático y tiene la responsabilidad de hacer el reconocimiento físico de las mercancías, ¿no? El técnico debe presentarse en forma inmediata, cumplir con sus funciones y dar la autorización de levante si es que no existe mayor observación, ¿no? De esa forma funciona el despacho en frontera, ¿no? Tratando de darle facilidades a un grupo de importadores que traen mercancías, si se han dado cuenta, mercancías de fácil reconocimiento y que no es necesario descargarlas, ¿no? Bueno, esto ya habíamos visto también, ¿no? Otra facilidad que se ha introducido en el tema importaciones es el denominado despacho abreviado, ¿no? Y el despacho abreviado, ¿en qué consiste, no? Consiste en que ya desde inicio y desde el embarque de las mercancías, se le da la posibilidad al importador de que pueda acogerse o no a un despacho abreviado. ¿Qué significa despacho abreviado? Como su nombre lo está señalando, va a ser un despacho en el que se van a reducir o se van a minimizar los pasos que normalmente se cumplen en un proceso normal, ¿no? En un proceso normal, ¿qué es lo que debería venir? Si estamos imaginándonos que nosotros somos los importadores y estamos acá en la ciudad de La Paz, en un proceso normal lo que tendría que venir es que nuestra mercancía que llega a bordo de un medio de transporte llegue a Aduana Interior La Paz, se entregue en Aduana Interior La Paz y se almacene, ¿no? Se almacene hasta que nosotros presentemos la declaración de importación, ¿no? Entonces, eso significa que el transportista llega, significa que el concesionario recibe las mercancías, las descarga y las guarda en el almacén, ¿no? En otras palabras, estamos entrando al régimen de depósito de aduana. Pero si nosotros nos vamos y optamos por la figura de despacho abreviado, eso significa que tendríamos algunas facilidades. ¿Y cuáles son esas facilidades que se nos otorgarían, ¿no? Había dicho al principio que es necesario ya desde inicio señalar que vamos a ir por esta modalidad, ¿no? Entonces, eso significa que una vez que se embarca la mercancía, y en el paso 2, ya, digamos, el importador, mediante sus despachantes de aduanas, tiene que elaborar una declaración única de importación, ¿no? Y ya con la declaración única de importación elaborada, se inicia el tránsito aduanero. El momento que el medio de transporte llega a la aduana de destino, que sería nuestro paso 5, el momento que el camión con nuestras mercancías llegaría a aduana interior La Paz, en el ejemplo que ponemos, ¿qué es lo que sucede? Si nos hemos acogido a despacho abreviado, nos dan la opción de que nuestro proceso se desarrolle sin descarga de la mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? El concesionario de depósito, de manera similar a lo que sucedía y explicábamos en despacho en frontera, va a permitir que nuestro camión eventualmente se estacione y esté, digamos, por algún tiempo dentro de aduana interior sin que las mercancías vayan a descargarse, ¿no? Entonces,
se complementa inmediatamente después del arribo del medio de transporte con el despacho aduanero, ¿no? Se formaliza con la declaración del pago de tributos aduaneros y inmediatamente después tendría que venir la parte que tiene que ver precisamente con el control aduanero, ¿no? Y acá viene el tema de la facilidad, ¿no? Si es despacho abreviado, si sale un canal verde, obvio, no va a haber revisión de aduana, pero si sale canal verde se permite que ese camión que está temporalmente ahí estacionado dentro de la aduana y del que no se ha descargado la mercancía, salga sin mayor control, ¿no? Y sin que se descargue la mercancía. En un proceso normal, todas las mercancías se descargan, ¿no? Entonces, cuando hay el sorteo de canales, las mercancías están almacenadas en los depósitos, ¿no? Entonces, si sale un canal verde, ¿qué es lo que sucede? La aduana no interviene, no va a ir a revisar. Entonces, el dueño de la mercancía lo que hace es presentar su declaración y le dice, me salió un canal verde, la voy a retirar. Entonces, la mercancía que fue descargada nuevamente es manipulada y se carga sobre el medio de transporte, ¿no? Entonces, eso significa tiempo, ¿no? Y lo que decíamos, riesgos también. Entonces, en este caso, si yo me acojo al despacho abreviado, tengo lo que les explicaba hace rato, ¿no? Tengo la opción de que mi camión que está, digamos, estacionado dentro del recinto aduanero salga inmediatamente sin que se produzca la descarga de mercancías, ¿no? Y bueno, si el resultado es rojo o amarillo, aquí sí se tienen los 3 canales, ahí sí se cumple nomás lo que el procedimiento normal establece para a una mercancía que se acoja al régimen de importación a consumo, ¿no? Eso significa que las mercancías tienen que descargarse y si es un canal rojo se va a realizar el reconocimiento físico y si es un canal amarillo se va a realizar el examen documental, ¿no? Y luego de esa parte que tiene que ver con el aforo, se va a proceder al retiro de la mercancía, ¿no? Entonces, son formalidades, son opciones, digamos, que uno tiene y son facilidades que se han introducido dentro de lo que es el proceso normal de importación, ¿no? Entonces, estos son también los desafíos, ¿no? Los desafíos que uno tiene, digamos, cuando está, si somos funcionarios de Estado, cuando tenemos que dar cumplimiento a las normas y a todas aquellas disposiciones que han sido, digamos, aceptadas y han sido adoptadas por nuestro país y a todas aquellas normativas internas también, ¿no? A través de las cuales se regulan las operaciones de comercio internacional en territorio nacional, ¿no? Entonces son las oportunidades y son los desafíos en los cuales los funcionarios de Estado podemos trabajar, ¿no? Pero siempre les vuelvo a reiterar, ¿no? No solamente aquí es el Estado, ¿no? Aquí finalmente la otra gran parte del proceso son los operadores de comercio, ¿no? Los transportistas, los exportadores, los importadores, ¿no? Los consolidadores, desconsolidadores de carga, los despachantes de aduana, etcétera, ¿no? Entonces, si uno está en ese ámbito, en ese otro ámbito, uno también puede proponer, digamos, alternativas de mejora, ¿no? Alternativas que no vulneren la normativa que está vigente en nuestro país. Y esto que ustedes están viendo en la diapositiva, pues no vulneraba norma alguna, ¿no? Y bueno, no se tomó, digamos, años atrás la decisión de hacerlo así, porque a nadie se le ocurrió de que eventualmente se le podía dar la posibilidad a un medio de transporte y a una mercancía que está llegando de que no sea descargada, ¿no? Entonces, eventualmente esas cosas podían pasar, digamos, fuera de norma, ¿no? A través de tal vez de negociaciones, de arreglos, digamos, fuera de lugar con
los funcionarios, etcétera, y que podrían generar, digamos, escenarios también de corrupción, ¿no? Sin embargo, al normarlo y al establecerlo de esta manera, lo que se hace también es evitar, digamos, esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de que para que nos otorguen una facilidad, nosotros tengamos que estar recurriendo a conocimientos que no están permitidos, ¿no? Entonces, son los desafíos, ¿no? Los desafíos que finalmente uno tiene en materia de comercio internacional y en materia de aduana para lograr, digamos, de que el comercio internacional pueda fluir de la mejor manera posible, ¿no? Y puedan realizarse las operaciones en los menores tiempos y indudablemente con los menores costos, ¿no? Siempre hemos señalado que si hablamos de tiempo, en materia de comercio internacional, el tiempo siempre va a representar un costo, ¿no? Un costo económico. Entonces, en esa línea es que nuestro país, la aduana nacional y otras instituciones que tienen que ver con comercio internacional, como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de su Viceministerio de Política Tributaria, han trabajado bastante viendo, digamos, este tema de cómo se puede facilitar las operaciones de comercio, sin perder, obviamente, lo que siempre hemos señalado, sin perder el control, ¿no? Siempre que hablamos de facilitación, nos vamos a encontrar de que no hay facilitación si es que el Estado, si es que las administraciones aduaneras no garantizan un adecuado control de las operaciones, ¿no? De tal suerte de precautelar los intereses de Estado y hoy por hoy, como habíamos señalado, dentro de lo que son las funciones de las aduanas, ver también el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad del Estado y de la seguridad de los habitantes de un determinado país. Se nos va a cortar en algunos segundos más. Les pido por favor que se conecten de manera inmediata.